Llegó el momento de escuchar a nuestra querida compañera Laura Sarabia. Ella, como decía el chileno, viene de Juan Lacase, es edil por la 738, por el departamento de Colonia, y además es presidente de la Juventudes Frente Amplistas del departamento de Colonia. Adelante, Laura, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es una alegría enorme estar participando de este acto. Me pareció una gran idea desde el primer momento, una gran idea de la dirección del partido, convocar a un acto con estas características, porque en definitiva es un año muy particular, ¿no? Y siempre es el presente quien interpela nuestras búsquedas sobre el pasado y quien guía, digamos, lo que queremos recordar, lo que queremos traer al presente. Y en ese sentido, nosotros estamos en un año muy particular, un año de muchas definiciones, un año donde el PIC-CNT tuvo su congreso, donde los trabajadores y trabajadoras discutimos sobre el modelo de país que queremos, un año donde el Frente Amplio también espera su congreso, donde allí se van a afirmar algunas cosas, se va a discutir, se van a redefinir otras. Un año preelectoral también, donde tenemos una campaña por parte de la derecha que ya comenzó, ¿no? El movimiento de los autoconvocados, la reciente campaña que larga Larrañaga con esto de firmar para vivir sin miedo. Algunas recetas que a todos los que estamos acá nos traslada a otros momentos de la historia. Pero una alegría enorme también de participar de este acto, porque nos permite un lugar a esta generación, ¿no? A esta generación que no conoció a Juan Pablo Terra, que lo logra conocer a través de lo que otros escriben, de las memorias de otras personas, de lo que cada uno de los que lo conocieron traen cada vez que lo mencionan, que lo recuerdan. Y eso hace que la palabra de Juan Pablo Terra tenga un significado diferente para cada uno de los que estamos acá. Esta generación, por supuesto que al no conocerla, hace que al leerlo podamos interpretar quizás algunas otras cosas. Una generación, la nuestra, que es hija de otros procesos políticos, de otros movimientos sociales, que por supuesto que a pesar de que pertenezcamos a diferentes generaciones, hay algo que nos convoca. Y a nosotros nos convoca pensar el Uruguay del presente, pero más que nada el construir el Uruguay del futuro. Y creo que ese, en definitiva, es el espíritu que tenía Juan Pablo Terra cuando realizaba este llamado, ¿no? El pensar un poco el Uruguay del futuro. Un año muy polémico en el que Juan Pablo Terra hace este llamado. Cuando uno piensa el año 68 en Uruguay y en el mundo, automáticamente se le viene a la mente movimientos, personas que se pusieron a pensar en el futuro, personas que pusieron su sello, que marcaron la historia, personas que se rebelaron frente a un presente que no les satisfacía. Pienso, para los que venimos del movimiento estudiantil, el año 68 es cada 14 de agosto cuando recordamos a liberarse. Marca toda una generación, incluso de algunos compañeros del PDC, no sé, pienso en el Negro Lescano también, que es de esa generación, y muchas compañeras que también participaron en esos movimientos. Un año marcado por una fuerte crisis económica, política, y una crisis de confianza, dice Juan Pablo Terra, ¿no? Donde realiza un llamado que es generoso, humilde, un llamado estratégico, donde llama a todas las personas, sin exclusiones y distinciones, a unirse a ese gobierno antipopular, que estaba oprimiendo al pueblo uruguayo. Y en ese llamado él es muy claro en su discurso. Él dice que hay que solucionar la crisis económica, por supuesto, pero hay que solucionar la crisis política y la crisis de confianza. Porque sin confianza no hay institucionalidad. Y sin confianza también es muy difícil poder construir democracia. Una democracia que Juan Pablo la consideraba como ese ideal perfectible, que hay que trabajar para poder llegar, pero que siempre va a tener cosas para mejorar. Sin confianza, la institucionalidad, por supuesto que tambalea, y con la democracia como norte, es que Juan Pablo realiza este llamado, que además es un llamado que no se queda en la mera crítica, ¿no? Es decir, en un momento donde Uruguay se estaba desmoronando, Juan Pablo Terra propone soluciones y trabaja
para ello, ¿no? Que es una actitud muy destacable cuando uno comienza a leer algunas cosas de este periodo en particular. Un llamado que cambia la historia de Uruguay, un llamado que convoca a socialistas, que convoca a marxistas, a blancos, a colorados. Un llamado a la unidad para construir un nuevo pacto de confianza. Y el rescatar la democracia en ese momento donde, justamente un momento de crisis, creo que es una de las cosas más destacables que tiene este llamado en particular. Ya conocemos un poco los hechos que siguieron después, sabemos la formación del Frente Amplio, sabemos cómo tuvo que vivir el Frente Amplio la dictadura, pero hay un proceso que no tuvo vuelta atrás. Con la formación del Frente Amplio hay un punto de inflexión que va a marcar la historia de Uruguay y que la va a transformar, primero ganando el gobierno departamental y en el 2004 finalmente ganando las elecciones nacionales. Como decía en el inicio, me parece muy, muy oportuno estar celebrando este llamado hoy acá porque es innegable que el Frente Amplio se ha encargado en estos 13 años de construir el Uruguay del futuro. Podríamos mencionar un montón de avances que ha tenido Uruguay en esta cantidad de años, una fuerza transformadora que se ha ubicado siempre, que ha tenido siempre una orientación popular, que ha trabajado por los sectores más postergados de la población, que se ha encargado de poner sobre la mesa temas polémicos y se ha hecho cargo. Pienso en las discusiones que generó la regularización del comercio de cannabis, pienso en la interrupción voluntaria del embarazo, pienso en el matrimonio igualitario, y lo puso sobre la mesa, lo discutió, limó asperezas y salió fortalecido de eso. Pienso también que el Uruguay que muchos compañeros y compañeras soñaron, ese Uruguay creo que ya llegó. Pero como fuerza de izquierda tenemos que convocarnos de nuevo y volver a hacer un acuerdo. Creo que ahí coincido mucho con lo que dice el chileno, ¿no? Volver a hacer un acuerdo porque hay cosas que no admiten mayor demora. Pienso en los índices de pobreza que han bajado, por supuesto, pero pienso que Uruguay tiene que seguir trabajando en contra de la infantilización de la pobreza. Es algo en lo que trabajó Juan Pablo Terra y que sigue estando, y el Frente Amplio se tiene que hacer cargo de eso. No podemos esperar más. Pienso en eso, pienso en los problemas que tenemos de acceso a la vivienda, pienso en el presupuesto para la salud y para la educación, y pienso en este momento en la cantidad de jóvenes y adolescentes movilizados que hay por eso, ¿no? El Frente Amplio creo que tiene que dar una respuesta y se tiene que comenzar a hacer cargo de algunas cosas. Pienso también en que el Estado tiene que tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para conseguir los fondos y solventar la aplicación de la ley integrada de violencia basada en género. Hay cambios que son culturales, por supuesto, y eso lo sabemos, pero sin recursos económicos es muy difícil poder avanzar. Pero dicho todo esto, con todos los desafíos que tenemos por delante, también es cierto que ninguna de estas transformaciones pueden ser posibles por fuera del Frente Amplio. Todas estas transformaciones sabemos que no existe ninguna otra fuerza política que las pueda llevar adelante. El Frente Amplio como fuerza transformadora es el único vehículo que puede estar siempre del lado de aquellos sectores más vulnerables y más postergados de esta sociedad. Y yo traigo a colación una frase de Juan Pablo Terra, que en un momento de ese llamado él dice: el gobierno tiene que saber con quién cuenta y el pueblo tiene que saber quién lo respalda. Y no hay dudas que el respaldo del pueblo está en esta fuerza política. Siempre ha estado del lado de los más vulnerables. Pero tenemos que tener cuidado con la rutinización de algunas prácticas, con el traer siempre recetas que muchas veces nos han traído malos resultados y no permitir que nos gane la rutina. El Uruguay del futuro nos exige trabajar juntos y juntas a todos. Creo que esto que decía el chileno del nuevo pacto es fundamental. Si no transitamos por un camino de confianza, de solidaridad, de empatía, va a ser muy difícil. Creo que por ahí va a estar la apuesta al Uruguay que queremos todos. Muchas gracias. La pelea
compañero Gerardo Caetano, profesor, historiador, investigador, que además creo que no necesita mayor presentación. Es un gran placer, un gran honor para nosotros que nos acompañes en este momento. Te pido perdón. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Soy yo el que debo agradecer la invitación, porque reflexionar sobre Juan Pablo Terra ya es un honor, es una invitación a meterse en la entraña del país, de su historia, pero recordarlo a 50 años de aquel 23 de junio, con todo el coraje y la perspectiva estratégica que tenía aquella convocatoria a la unidad de los progresistas, es particularmente relevante, particularmente honroso. Hoy estaba discutiendo en la facultad, en una comisión sobre evaluación académica, y enfrentando un argumento en relación a que los investigadores trabajamos para la comunidad científica y que nuestra audiencia son los colegas, idea que por cierto no comparto para nada. Traía a colación a la figura de Juan Pablo Terra, fundador de la Facultad de Ciencias Sociales. La traía a colación en la perspectiva de un hombre que fue un gran investigador y que nunca dejó de serlo. Pudo asociar la investigación profunda, rigurosa, reconocida nacional e internacionalmente, con una vocación política y un compromiso político muy fuerte. Pero supo hacerlo desde grandes investigaciones. Y lo recuerdo siempre, y ese era el argumento fundamental para desmentir esta idea de que los investigadores investigan para los colegas y deben trabajar en relación directa con solamente aquellos que forman parte de una comunidad científica. Aquella otra profecía corajuda de Juan Pablo Terra en el segundo lustro de los años 80, cuando, haciendo una investigación absolutamente formidable junto a Mabel Hoppenheim a propósito de la pobreza y la infancia, advertía con enorme convicción y con argumentos extraordinariamente sólidos que el gran problema del Uruguay de las décadas siguientes iba a ser la infantilización de la pobreza, y que la infantilización de la pobreza debía ser enfrentada, porque si no el Uruguay devendría en problemas gravísimos. Y como todo profeta, a la gente no le gustan mucho los profetas, porque los profetas por lo general tienen que hablar de cosas duras. No traen buenas noticias, por lo general. Y esa era una pésima noticia, que recibió como respuesta algunas respuestas extraordinariamente frívolas. Por ejemplo, algunos dijeron, y tenían mucho poder, no, el problema es que ahora los podemos contar. La soberbia del poder. La soberbia del poder que acecha siempre y a todos, de la que nadie está libre. Por eso, frente a otra soberbia del poder, convocar en el año 68, en junio del 68, a la unidad de los progresistas contra un gobierno que después de la muerte de aquel admirable general constitucionalista que fue Óscar Diego Gestido, austero, no casualmente
su primer acto de gobierno, uno de sus primeros actos de gobierno fue destituir de la jefatura de la región militar número 1 a un golpista, mentor de la dictadura como había sido Óscar Mario Aguerrondo, fundador de la Logia de Tenientes de Artigas, y nombrar en su lugar a otro general constitucionalista como Líber Seregni. Después de la muerte de Gestido, sobrevino al gobierno una figura que de inmediato, tal vez no como proyecto, porque su visión de la política no era muy prospectiva. Como legislador había tenido una actuación un tanto deslucida. Yo siempre le cuento a mis alumnos que un legislador que se gana el mote de El Mudo no puede haber sido bueno. Y Pacheco se había ganado el mote del Mudo. Pero Pacheco, frente al desafío de un cruce histórico, asumió el autoritarismo civil y actuó utilizando instrumentos constitucionales fuera del marco del procedimiento que la propia Constitución establecía. Por eso desbordó la Constitución. Y esto es bueno recordarlo y registrarlo, porque hay quienes, con un sentido político, en estos años, con sorpresa, sin evidencia histórica, más bien contrariando la historia, muy hemipléjicos, parecen haber redescubierto un Pacheco demócrata. Selmar Michelini renunció en 1967 junto con otra figura eminente como Amílcar Vasconcellos, cuando el general Gestido implantó las medidas prontas de seguridad. Y Selmar Michelini decía, y viene a cuento cuando aparecen figuras diciendo por qué no se implantan las medidas prontas de seguridad. No sé si han escuchado. Y decía Selmar Michelini, las medidas prontas de seguridad son el fracaso de la política. Bueno, en ese momento, en un año especialmente encrucijada como fue el año 68, la nueva implantación de medidas prontas de seguridad y todo el giro autoritario despertaban el coraje de un demócrata cristiano, de un cristiano que convocaba a la unidad de todos los progresismos. Yo quiero recordarles lo que estaba pasando rápidamente en un videoclip en el año 68. En enero, el Vietcong lanzaba su ofensiva del Tet, que fue respondida con bombardeos norteamericanos terribles. En abril, el 4 de abril, era asesinado Luther King. Al día siguiente empezaba la primavera de Praga. Esa semana se estrenaba La Odisea del Espacio. En junio, Andy Warhol sufrió un atentado. Y el 5 de junio era asesinado Robert Kennedy. En julio se estrenaba Submarino Amarillo. Y también el Papa Pablo VI lanzaba su polémica encíclica Humanae Vitae.
El 20 de agosto se producía la invasión a Checoslovaquia. Y el 2 de octubre se producía la terrible masacre de Tlatelolco en México. El 3 de octubre el ejército peruano daba su golpe de Estado e iniciaba un gobierno militar. Y el 3 de octubre ganaba Rafael Caldera las elecciones en Venezuela. El 20 de octubre Jacqueline Kennedy se casaba con Onassis. Y el 5 de noviembre Richard Nixon ganaba las elecciones norteamericanas. ¿Y qué pasaba en Uruguay? Bueno, había un clima de polarización política. Se había construido en el Parlamento un grupo de fiscales que interpelaban a los ministros. Vasconcellos interpelaba al canciller Luisi, Wilson Ferreira interpelaba a Costa y Lara, se producía la infidencia. Hoy sabemos que el infidente no era Jorge Valle. Una reciente investigación lo ha probado. Renunciaba todo el gabinete y el 13 de junio se implantaban las medidas prontas de seguridad. El 28 de junio, fíjense ustedes, 23 de junio, entre la implantación de las medidas prontas de seguridad y el 28, la congelación de precios y salarios y la consolidación del gabinete empresarial. Un robo a los trabajadores. El 9 de julio se fundaba el Movimiento de Defensa de las Libertades, hito en la construcción de la unidad progresista. El 14 de agosto moría Liberarse. En septiembre se suspendían las clases y el 20 moría Susana Pintos y Hugo de los Santos. El 5 de noviembre se producía la renuncia del general Sereñi. Y en diciembre se creaba la COPRIN y también se concretaba la ley del Plan Nacional de Vivienda, ley progresista en la que Juan Pablo Terra había tenido una intervención absolutamente decisiva. En ese contexto, había que tener muchísimo coraje para que un cristiano convocara la unidad progresista, para que un cristiano fuera a asociarse con los comunistas, con los marxistas, con los socialistas, con blancos, con colorados, con trotskistas, con liberales, en función de un proyecto estratégico, no de una ideología, porque lo veremos. El Frente Amplio fue posible, entre otras cosas, porque articuló una asociación que nunca debe olvidar: pluralismo ideológico. Nunca habrá una ideología del Frente Amplio. Y el día que alguien quiera hacer una ideología frente amplista, se terminará el Frente Amplio. Pluralidad ideológica como soporte de la unidad de las fuerzas progresistas, de la unidad política de las fuerzas progresistas, pero unidad política, programática. Y hacerlo en el año 68 era particularmente corajudo. Y fue todavía mayor coraje sostener esa propuesta en el 69 y en el 70. Y hay que decirlo con todas las letras. En la historia que se ha hecho del Frente Amplio, muchas veces desde el Frente Amplio, se ha menoscabado el papel de la convocatoria de Juan Pablo Terra el 23 de junio de 1968. Y eso, además de ser un gravísimo error histórico, es una canallada política. Porque en el año 68, entre otras cosas, la Unión Soviética invadió Checoslovaquia. Y en ese momento, una gran figura como Rondi Arizmendi
no quiso polemizar con Juan Pablo Terra, tampoco con Selmar Michelini, que estaban, por supuesto, en contra de la invasión, porque sostenía que la invasión se daba dentro de una confrontación polar entre socialismo y capitalismo, y que solo él podía debatir este tema ante un marxista. Esa visión profundamente dogmática e inadmisible, sin embargo, no hizo que Arizmendi, desde su mejor versión, pudiera construir un puente que llevó a lo que era el núcleo del Frente Amplio, la posibilidad de que marxistas y cristianos se asociaran en un frente político. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber significado para la Internacional Demócrata Cristiana que en el Uruguay de 1971, bajo el lema Partido Demócrata Cristiano, estuviera el sublema Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista? Cuentan que cuando le mostraron esa lista a Mariano Rumor, que era el presidente, no lo podía creer. Y sin embargo fue posible. Y fue un registro de grandeza política, de grandeza humanista, pero de visión estratégica. Y probó algo que es fundamental, que las reglas electorales condicionan pero no determinan la política. Y que la ley de lemas, desde la voluntad política de los actores, podía ser sorteada. Claro, tenía que haber enorme grandeza, enorme grandeza. La grandeza de poner el lema permanente, Partido Demócrata Cristiano, y la grandeza comunista de inscribirse en ese lema, que por cierto, seguramente no era muy cómodo tampoco demostrar en Moscú. Estos pioneros, esta generación de los orígenes, tenían enorme grandeza política. Demostraron algo fundamental. En los orígenes del Frente Amplio, la grandeza de las personas fue fundamental, fundamental. Tan fundamental como que ninguno podía personalizar al Frente Amplio. Y eso generó otra marca. El Frente Amplio no puede asociarse con un liderazgo encarnado, con un liderazgo único. El Frente Amplio está vacunado desde su origen con esta enfermedad latinoamericana de asociar proyectos transformadores con una persona. Eso lo sabía Seregni, pero también lo sabía Juan Pablo Terra, lo sabía Selmar, lo sabía Álvaro Bayo, lo sabía José Pedro Cardoso, lo sabía Ronnie Arizmendi, lo sabía Rodríguez Camuso, lo sabía Crotogini, lo sabían todas esas grandes figuras. Todas esas grandes figuras. La relevancia de las personas, pero nunca la personalización. La unidad política, pero el pluralismo ideológico. La lealtad de la confianza y el saber hasta dónde se podía ir. La moderación como condición política. Y digámoslo con todas las letras, eran tiempos de violencia. Y el Frente Amplio nació, y la convocatoria de Juan Pablo Terra en el 68 está orientada en esa perspectiva, como una alternativa política a la violencia de cualquier signo. Como una alternativa política para la transformación. Y como una alternativa democrática. ¡Claro!
En ese contexto, construir la unidad de los progresismos, aún en un país tan laico como el Uruguay, necesitaba un rol especialísimo de los cristianos. Sin el compromiso del humanismo cristiano en la articulación del Frente Amplio, hubiera sido muy difícil hacer creíble al Frente Amplio. Del mismo modo, sin vallistas, no hubiera sido creíble el Frente Amplio. Sin Selmar no hubiera sido posible el Frente Amplio. Sin Sereñi tampoco, pero sin Ronnie Arismendi tampoco. Eran figuras que podían construir acuerdos exigentes, respetarlos y mirar lejos. No quiere decir que después no hayan cometido errores, todos, también Juan Pablo. Pero su convocatoria a la unidad progresista del 23 de junio tiene la dimensión admirable del coraje político. Había que tener mucha convicción y mucho coraje para decir por radio y televisión lo que él estaba diciendo. Y sin duda que le costó, hasta en la familia, muchos problemas a Juan Pablo Terra. Seguramente aquellos hombres que se comprometían con su tiempo de una manera tan radical y profunda no estaban comprando vidas placenteras. La convocatoria del 23 de junio comenzaba con un análisis profundo de la coyuntura más inmediata y de la situación del país, de su situación económica, de la crisis política, pero de algo que era fundamental, sigue siendo fundamental, la crisis de confianza. Cuando se pierde la confianza, todo cruje. Una fuerza política, una sociedad, un país, un sistema financiero. Por cierto, también un equipo de fútbol. En particular, ciertas elecciones. Cuando analizaba la situación del Partido Colorado en el gobierno, Juan Pablo Terra le pedía unidad al Partido Colorado. En ese Partido Colorado se había ido el vallismo. Claro, cuando Selmar lo advirtió, se fue con el vallismo. El Partido Colorado sacó 49% en el año 66. En el año 71 sacó 41%. Fue la principal diferencia. Allí hubo un trasvasamiento vallista, que por cierto no lo capturó la 99, que con 111 votos menos le hubiera dado un segundo senador a una gran figura como Américo Pla Rodríguez, a quien también tenemos que recordar. Pero creo que todos podemos convenir que era muy importante que Selmar estuviera en el Parlamento y siguiera jugando su rol. Desde ese coraje político, Juan Pablo Terra decía: para nosotros es imperioso hacer una política distinta. Incluso decimos, hay más de una política diferente, diametralmente opuesta a esta que practica el gobierno. Proponemos la nuestra, pero coincidimos parcialmente con muchos otros, y es en razón de ese hecho que hoy venimos acá a preguntar públicamente esto, que es una de las ideas centrales de este mensaje. ¿Es o no es posible, en esta grave emergencia nacional, en torno a un programa mínimo común, sumar los esfuerzos progresistas para proponer y sostener una alternativa distinta de política?
había que tener mucho coraje para defender la identidad demócrata cristiana, pero al mismo tiempo para convocar a otros diferentes a construir, sin embargo, una unidad política. 50 años después, el Uruguay y el mundo es otro. Desde muchas perspectivas, por suerte, y en otras no tanto. Pero apostemos a la esperanza. Sin embargo, como también pasa en el movimiento sindical, pero tal vez fundamentalmente en la unidad política de los progresismos uruguayos, la fuerza de aquella generación pionera y su imagen de valores sigue siendo un espejo extraordinariamente exigente. Diría algo más, siendo atrevido. El Frente Amplio actual tiene que hacer muchísimas cosas para estar a la altura de sus fundadores. Imperiosamente, impostergablemente. Por eso, rechazando todos los posfrentismos posibles, y hay muchos, a la derecha, a la izquierda, al centro y a otros lugares. Volvamos al sentido último, al alma de los hechos de aquel 23 de junio y hagámoslo de la mejor manera, convirtiendo aquella convocatoria en un espejo exigente, profundamente exigente, para que el Frente Amplio, 50 años después, sepa cambiar a tiempo y estar a la altura de aquellos extraordinarios fundadores. Muchas gracias. Llenar de amor mi sangre y si reviento